Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que está dando mucho que hablar últimamente, la creciente presencia militar de Estados Unidos en América Latina. Tenemos algunos extractos de un informe, se titula Más bases gringas, persuasión militar y soporte a la inteligencia, OTAN.pdf, y bueno, pinta un panorama, digamos, bastante complejo. Sí, complejo y yo diría que preocupante. Este informe, digamos, nos da información sobre una tendencia que sinceramente a muchos nos quita el sueño. Totalmente. Y para vos que te interesa entender qué está pasando en el tablero geopolítico mundial, este deep dive te va a venir como anillo al dedo. Exactamente. Prepárate, porque vamos a hablar de portaaviones nucleares, de una base en la ciudad más austral del mundo y hasta de un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO que podría convertirse en una instalación militar. Un montón de tela para cortar, sí. Empecemos por el principio. La ex jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, estuvo de gira por Latinoamérica con una intensa ofensiva diplomática. Su principal argumento, que Rusia y China son la mayor amenaza para la región. Claro, y el informe resalta cómo Richardson insiste en la importancia estratégica de Latinoamérica para Estados Unidos. Menciona el litio, el petróleo, la selva amazónica, las reservas de agua dulce, Sí, sí. casi como si estuviera haciendo una lista de compras. Es exactamente, una lista de compras, sí. Y no te olvides de la frase que tanto revuelo causó. Tenemos que intensificar nuestro juego. ¿Qué te parece a vos? ¿Simple retórica o una declaración de intenciones? A mí me suena que Estados Unidos está buscando reforzar su control sobre la región, ¿no? Claro. Pero ¿hasta qué punto es legítima esa preocupación por la seguridad nacional? ¿No habrá otros intereses en juego? Esa es la pregunta del millón. Es innegable que la influencia de China en la región está creciendo, y Rusia también busca fortalecer sus lazos con algunos países latinoamericanos, pero ¿justifica eso una mayor presencia militar estadounidense? La historia nos muestra que la intervención de Estados Unidos en la región no siempre ha tenido resultados positivos, ¿no? Para nada. Y para entender mejor la situación actual, tenemos que analizar la presencia militar que Estados Unidos ya tiene en Latinoamérica. Según el informe, estamos hablando de más de 75 bases militares. Más de 75 bases. Una barbaridad. Panamá y Puerto Rico, con 12 cada uno, encabezan la lista. Le siguen Colombia con 9 y Perú con 8. Pero no se trata solo de la cantidad de bases, ¿verdad? Lo que realmente importa es su ubicación estratégica. Totalmente. Y como si fuera poco, Estados Unidos reactivó la misión Naval Southern Seas con la participación de varios países latinoamericanos. De hecho, oficiales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú viajaron a bordo del USS George Washington, un portaaviones nuclear del Comando Sur. ¿Te imaginas eso? Un portaaviones nuclear en nuestras aguas. La verdad que es para preocuparse. Sí. Y me pregunto, ¿qué implicaciones tiene este nivel de cooperación militar para la estabilidad de la región? ¿Nos beneficia o nos perjudica? Buena pregunta. Y hablando de preocupaciones, hay dos casos que me gustaría que analicemos en detalle. La posible instalación de bases estadounidenses en Ushuaia, Argentina, y en las Islas Galápagos, Ecuador. Lilia, esos son dos casos que realmente encienden las alarmas. Empecemos por Ushuaia. ¿Por qué crees que es tan importante para Estados Unidos? Ushuaia es un punto estratégico clave. Es la ciudad más austral del mundo y la puerta de entrada a la Antártida. Controlar el paso entre el Atlántico y el Pacífico y tener acceso a la Antártida le daría a Estados Unidos una ventaja enorme en su rivalidad con China. Claro, desde el punto de vista geopolítico, es un lugar clave. Pero por otro lado, instalar una base militar en un lugar tan prístino como Ushuaia, ¿no te parece un poco excesivo? Excesivo y peligroso. Y ni hablar de las Islas Galápagos, un sitio declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, un ecosistema increíblemente frágil. Y pretenden instalar una base militar allí. Es una locura. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa autorizó la presencia militar estadounidense en las Islas Galápagos, otorgándole a su personal privilegios e inmunidades especiales. Privilegios e inmunidad. Y la protección del medio ambiente. Y la soberanía de Ecuador. ¿Te preocupa el impacto que esto podría tener en un lugar tan delicado? Se habla de combatir el narcotráfico y la pesca ilegal, pero ¿a qué costo? ¿Acaso el fin justifica los medios? Son preguntas que debemos hacernos. Y hay otro punto que no podemos ignorar: la creciente actividad militar estadounidense en Panamá. Según el informe, la Central Nacional de Trabajadores de Panamá denunció la presencia de aviones militares estadounidenses en el aeropuerto Howard, a las afueras de la capital panameña. Y parece que no solo se trata de aviones de transporte. Se confirmó el despliegue de aviones C-17 Globemaster Tredo, helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk y Bell UH Honoro en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico. ¿No te da la sensación de que Panamá se está convirtiendo en un centro neurálgico para las operaciones militares de Estados Unidos en la región? Es una posibilidad que no podemos descartar.
Panamá siempre ha sido un punto estratégico para Estados Unidos, con el Canal de Panamá como una vía fundamental para el comercio internacional. Pero ahora, con la creciente tensión entre Estados Unidos y China, su importancia se vuelve aún mayor. Claro, y Panamá también ofrece una ubicación privilegiada para el despliegue de tropas y la proyección de poder hacia el resto de la región. Es como si estuviéramos presenciando una nueva versión del gran juego del siglo XIX, pero con nuevos actores y nuevas tecnologías. Totalmente. La competencia por los recursos naturales, las rutas comerciales y la influencia geopolítica se está intensificando a nivel global y América Latina está en el centro de la escena. Y en este contexto, la información se convierte en un arma poderosa. Por eso es tan importante que nos mantengamos informados, que contrastemos las fuentes, que analicemos críticamente la información que recibimos. Exacto. No podemos dejarnos llevar por la propaganda ni por las fake news. Y también es importante que exijamos transparencia a nuestros gobiernos, que participemos en el debate público, que hagamos oír nuestras voces. Porque al final, el futuro de América Latina lo decidimos nosotros, los latinoamericanos. Así es. Depende de nosotros construir una región más justa, más equitativa, más soberana y más pacífica. Un camino propio, basado en la cooperación, la solidaridad y el respeto mutuo. Pero bueno, nos estamos adelantando. Volvamos al informe. Hay un punto que me gustaría retomar. ¿Te refieres a la denuncia de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá sobre la presencia de aviones militares estadounidenses en su territorio? Exactamente. Recordemos que Panamá ha sido históricamente un punto estratégico para Estados Unidos. El Canal de Panamá es una vía de comunicación crucial para el comercio internacional, y su control siempre ha sido un objetivo geopolítico fundamental. Y con la creciente tensión entre Estados Unidos y China, la importancia de Panamá se vuelve aún más evidente. Claro. Y no solo se trata del canal. Panamá también ofrece una ubicación privilegiada para el despliegue de tropas y la proyección de poder hacia el resto de la región. Es como si estuviéramos viendo una nueva versión del gran juego del siglo XIX, pero esta vez con nuevos actores y nuevas tecnologías. En cierto modo, sí. La competencia por los recursos naturales, las rutas comerciales y la influencia geopolítica se está intensificando a nivel global, y América Latina no es ajena a esta dinámica. Y en este contexto, la información se convierte en un arma poderosa. Totalmente. Por eso es tan importante que nos mantengamos informados, que contrastemos las fuentes, que analicemos críticamente la información que recibimos. No dejarnos llevar por la propaganda ni por las fake news. Exactamente. Y también es importante que exijamos transparencia a nuestros gobiernos, que participemos en el debate público, que hagamos oír nuestras voces. Porque al final el futuro de América Latina lo decidimos nosotros, los latinoamericanos. Así es. Depende de nosotros construir una región más justa, más equitativa, más soberana y más pacífica. Un camino propio basado en la cooperación, la solidaridad y el respeto mutuo. Ese es el desafío que tenemos por delante. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro Deep Dive. Espera. Todavía nos queda mucho por analizar. Recién estamos empezando a arañar la superficie de este tema tan complejo. Tienes razón, me dejé llevar por el entusiasmo. Pero bueno, por hoy vamos a dejar la cosa acá. ¿Te parece si en la próxima parte del Deep Dive nos enfocamos en... Me parece perfecto. Dejémosle a nuestra audiencia algo para que vayan pensando. Hasta la próxima. Decías que en la próxima parte nos enfocaríamos en... Sí, me quedé pensando en algo que mencionamos antes, la frase de Richardson, sobre intensificar el juego. ¿Qué significa eso en la práctica? Más ejercicios militares, más bases, algo más, digamos, sutil. Como aumentar la cooperación en materia de inteligencia, por ejemplo. Yo creo que se trata de una estrategia integral, ¿no? Que combina todos esos elementos que mencionaste. Por un lado, vemos un aumento de la presencia militar, con el despliegue de tropas, buques y aviones en la región. Por otro lado, se está intensificando la cooperación en materia de inteligencia con el intercambio de información y la realización de operaciones conjuntas. Y no olvidemos la presión, digamos, diplomática y económica que Estados Unidos ejerce sobre los países latinoamericanos. Claro, es como un juego de ajedrez, ¿no? Donde cada movimiento tiene un objetivo estratégico. Y en ese juego, ¿cuál es el rol que juegan los países latinoamericanos? ¿Son los simples peones en manos de las grandes potencias? No necesariamente. Tenemos la posibilidad de jugar nuestras propias cartas, de defender nuestros intereses y de construir un camino propio. Pero para eso necesitamos unidad, estrategia y una visión clara de hacia dónde queremos ir. Hablando de estrategia, ¿qué opinas de la posible instalación de una base en Ushuaia? ¿Realmente le daría a Estados Unidos una ventaja tan grande en su rivalidad con China? Sin duda, Ushuaia es un punto estratégico clave. Su ubicación geográfica única le permite controlar el paso entre el Atlántico y el Pacífico. Y además, es la puerta de entrada a la Antártida, un continente con un enorme potencial en términos de recursos naturales. Claro, pero instalar una base militar allí no violaría el Tratado Antártico, que
prohíbe la militarización del continente blanco. Es un tema complejo. Si bien el Tratado Antártico prohíbe la instalación de bases militares en la Antártida, no hay ninguna restricción para hacerlo en las islas cercanas. Y Ushuaia, al estar tan cerca del continente antártico, bueno, le daría a Estados Unidos una plataforma ideal para proyectar su poder en la región. Entiendo. Pero además de la cuestión legal, hay que considerar el impacto ambiental de una base militar en un lugar tan prístino como Ushuaia. ¿No te parece que sería un desastre ecológico? Totalmente. Ushuaia es un lugar de una belleza natural increíble, con una flora y fauna únicas. Una base militar allí pondría en riesgo un ecosistema invaluable. Y no olvidemos el impacto social y económico. ¿Cómo afectaría la presencia militar a la vida de la comunidad local? Es una pregunta que debemos hacernos. A veces se argumenta que la presencia militar trae beneficios económicos, como la creación de empleos y la inversión en infraestructura, pero la experiencia nos muestra que estos beneficios suelen ser limitados y que, a largo plazo, los costos sociales y ambientales son mucho mayores. Y hablando de costos, ¿quién financia toda esta expansión militar? ¿Los contribuyentes estadounidenses? ¿O hay otros intereses en juego? Es una buena pregunta. La industria militar estadounidense es un negocio multimillonario y las empresas de armamento tienen un gran interés en que Estados Unidos siga expandiendo su presencia militar en el mundo. Claro, es un círculo vicioso. A mayor presencia militar, mayor necesidad de armamento y mayor ganancia para las empresas del sector. Exactamente. Y no olvidemos el rol que juegan los think tanks y los lobbies que influyen en las decisiones políticas y promueven la agenda militarista. Es como una telaraña, ¿no? Donde todos los hilos están conectados. Y en el centro de esa telaraña está el poder de controlar los recursos, las rutas comerciales y la geopolítica global. Y ese poder se está disputando cada vez con mayor intensidad. La competencia entre Estados Unidos y China se está volviendo cada vez más agresiva y América Latina está en medio del fuego cruzado. En este contexto, es importante que los países latinoamericanos mantengamos una postura firme y unida. No podemos permitir que nos utilicen como peones en un juego que no nos pertenece. Totalmente de acuerdo. Necesitamos fortalecer la integración regional, promover el diálogo y la cooperación y buscar soluciones pacíficas a los conflictos. Y sobre todo necesitamos una ciudadanía informada, crítica y comprometida. Una ciudadanía que comprenda los desafíos que enfrentamos y que se involucre en la construcción de un futuro mejor para América Latina. Coincido plenamente. La educación, el acceso a la información y la participación ciudadana son claves para fortalecer nuestra soberanía y construir un camino propio, independiente de las presiones de las grandes potencias. Y hablando de información, volvamos al informe que estábamos analizando. ¿Te acordás que mencionaba la denuncia de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá sobre la presencia de aviones militares estadounidenses en su territorio? Me parece que es un buen punto de partida para profundizar en el caso de Panamá. Sí, sin duda. Panamá es un caso emblemático de cómo Estados Unidos utiliza su influencia para avanzar sus intereses estratégicos en la región. El Canal de Panamá es un activo invaluable y Estados Unidos ha hecho todo lo posible para mantener su control sobre él. Bueno, retomamos nuestra conversación. Hablábamos de la presencia militar de Estados Unidos en América Latina. En la parte anterior nos quedamos hablando de Panamá, ¿no? Y su situación particular como un punto estratégico en el tablero geopolítico. Sí, Panamá es un caso, digamos, paradigmático. Un caso que nos permite ver cómo se entrelazan la historia, la geopolítica, los intereses económicos. Por un lado, tenemos la historia del Canal de Panamá, ¿no? Construido por Estados Unidos a principios del siglo XX y controlado por ellos durante décadas. Por otro lado, tenemos la posición geográfica de Panamá, un punto de conexión vital entre el Atlántico y el Pacífico. Y no olvidemos los intereses económicos en juego, no solo para Estados Unidos, sino también para China, que en los últimos años ha incrementado su presencia en Panamá, a través de inversiones en infraestructura y comercio. Claro. Es como si Panamá estuviera en el centro de un tira y afloja entre las dos superpotencias. Y en ese contexto, la creciente presencia militar estadounidense no hace más que aumentar la tensión. Exacto. Estados Unidos justifica su presencia militar en Panamá argumentando que es necesaria para combatir el narcotráfico, el terrorismo, otras amenazas a la seguridad regional. Pero muchos analistas creen que el verdadero objetivo es contrarrestar la creciente influencia de China en la región. Y esa competencia entre Estados Unidos y China no se limita a Panamá, ¿verdad? La vemos en toda América Latina. China se ha convertido en un socio comercial clave para muchos países de la región. Ha invertido fuertemente en infraestructura, energía, minería. Estados Unidos ve esto como una amenaza a su tradicional esfera de influencia. Y está respondiendo con una estrategia que combina la diplomacia, la presión económica y la presencia militar.
Es un juego peligroso, un juego que podría tener consecuencias negativas para la región. Si Estados Unidos y China no encuentran una forma de coexistir pacíficamente, América Latina podría convertirse en un escenario de confrontación entre las dos superpotencias. Y en ese escenario, ¿cuál es el rol que deben jugar los países latinoamericanos? ¿Debemos elegir un bando o podemos mantener una postura neutral? Esa es la gran pregunta. Algunos países han optado por alinearse con Estados Unidos. Otros han buscado estrechar lazos con China. Pero creo que lo más importante es defender nuestros propios intereses. Y eso implica mantener una postura independiente, pragmática y basada en el diálogo y la cooperación. Coincido. No podemos permitir que nos utilicen como peones en un juego geopolítico que no nos pertenece. Debemos fortalecer la integración regional, promover la cooperación entre los países latinoamericanos y buscar soluciones pacíficas a los conflictos. Y no olvidemos la importancia de la información y la educación. Una ciudadanía informada y crítica es fundamental para defender nuestra soberanía y para construir un futuro mejor para América Latina. Exacto. Y hablando de información, me gustaría volver al informe que hemos estado analizando. Menciona la necesidad de que los países latinoamericanos se unan para contrarrestar las ambiciones imperiales. ¿Qué te parece? ¿Es posible una verdadera unidad latinoamericana? Es un desafío enorme, sin duda. Históricamente, América Latina ha estado marcada por la división, ¿no? Y la rivalidad entre países. Pero creo que la creciente presión de las grandes potencias podría ser un catalizador para la unidad. Si los países latinoamericanos comprenden que solo unidos podamos defender nuestros intereses y construir un futuro mejor, entonces sí. Creo que la unidad latinoamericana es posible. Es una visión esperanzadora. Y creo que es la única salida para nuestra región. No podemos permitir que nos arrastren a una nueva era de colonialismo. Debemos construir nuestro propio camino, basado en la cooperación, la solidaridad y el respeto mutuo. Coincido plenamente. El futuro de América Latina está en nuestras manos. Depende de nosotros construir una región más justa, más equitativa, más soberana y más pacífica. Y con esa reflexión, llegamos al final de nuestro deep dive sobre la presencia militar de Estados Unidos en América Latina. Esperamos que esta conversación les haya ayudado a comprender mejor la complejidad de este tema y que les inspire a seguir informándose y a participar en la construcción de un futuro mejor para nuestra región. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y recuerden, la información es poder. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar con tu donación y compartir nuestro trabajo.